¿Puedes imaginar ser expulsada en medio de una tormenta? Con 5 hijos llorando y la risa de tu propio suegro resonando detrás de ti? ¿Más cruel que el trueno? Así fue como ella llegó a un barracón destruido en medio del lodo, donde ni los animales querían entrar. Pero lo que encontró bajo aquel suelo empapado no solo cambió su vida, sino el destino de todo un pueblo. Y nada, absolutamente nada, podría haberla preparado para eso. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Quiero saber quién está escuchando esta historia de fuerza y revelación. No hubo gritos ni escenas teatrales cuando don Anselmo dictó la sentencia. Solo una frialdad burocrática que dolía más que cualquier golpe físico. El viejo patriarca, dueño de vidas y tierras hasta donde la vista alcanzaba, permanecía de pie en el porche de la hacienda, protegido de la llovizna por el techo de tejas rojas y su autoridad incuestionable. Miró a Carmen, la mujer que había compartido lecho con su hijo durante 12 años. Como se mira a una yegua que se ha quebrado una pata y ya no sirve para el trabajo. Con un gesto seco de la mano, señaló el camino de tierra que se perdía hacia el monte bajo, hacia la zona que los peones llamaban la Quebrada del Diablo. No mencionó el nombre de Rogelio, su hijo recién enterrado. Para hombres como Anselmo, la muerte era solo un balance contable, y una viuda con 5 bocas que alimentar representaba un pasivo que debía ser liquidado antes de que costara más dinero. Carmen no suplicó, aunque el instinto de supervivencia le gritaba que se arrodillara y besara las botas llenas de barro del viejo. Mantuvo la espalda recta, tensa como una cuerda de violín a punto de romperse, mientras sentía cómo el agua fría comenzaba a calar la tela barata de su vestido negro de luto. A su alrededor, sus 5 hijos se apiñaban buscando el calor de sus piernas. El mayor, Julián, de apenas 10 años, miraba a su abuelo con una mezcla de terror y una incomprensión absoluta, incapaz de procesar por qué la misma sangre que corría por sus venas los estaba condenando al destierro. El más pequeño, todavía un bebé de brazos, dormía ajeno a la desgracia, envuelto en un rebozo que pronto dejaría de ser suficiente para protegerlo de la intemperie que se avecinaba. Carmen sabía que cualquier palabra de ruego sería inútil frente a un corazón blindado por la avaricia y años de poder absoluto. El acto final de humillación llegó cuando uno de los capataces, obedeciendo una orden muda del patrón, arrojó al lodo un costal de ixtle con las pocas pertenencias que les habían permitido conservar. El sonido sordo de la ropa golpeando el fango fue el único ruido que rompió el silencio del patio, aparte del repiqueteo constante de la lluvia. No les dieron comida, ni herramientas, ni siquiera una carreta para transportar a los niños más pequeños. La expulsión debía ser total. Una limpieza quirúrgica para borrar cualquier rastro de la familia de Rogelio, de la casa grande. Anselmo encendió un cigarro de hoja con calma exasperante, dándoles la espalda para observar sus campos de maíz, dejando claro que para él, Carmen y sus nietos ya habían dejado de existir, convirtiéndose en fantasmas antes de siquiera haber muerto. Carmen se agachó para recoger el costal, sintiendo cómo el barro frío se filtraba entre sus dedos, ensuciando sus manos y marcándolas simbólicamente como una desterrada. Levantó la carga sobre su hombro, ignorando el dolor punzante en la espalda baja, y tomó la mano de Lupita, su hija de 6 años, que sollozaba en silencio. Andando, dijo con voz baja pero firme, una orden que no admitía réplicas ni demoras. No quería que sus hijos la vieran llorar, no allí, no frente a la casa que les había sido arrebatada. Comenzaron a caminar bajo la lluvia, una procesión lenta y patética que avanzaba hacia el portón de salida, dejando atrás la seguridad de los muros de piedra, para adentrarse en la incertidumbre del camino real, donde la ley del más fuerte era la única que imperaba. A medida que cruzaban el patio de los trabajadores, Carmen sintió el peso de las miradas sobre su nuca, un juicio silencioso y colectivo. Los peones, hombres y mujeres que conocían a Rogelio desde niño, bajaban la vista,
o se escondían tras las puertas de sus chozas. Nadie salió a ofrecer un pedazo de pan. Nadie se acercó a cubrir a los niños con una manta extra. El miedo a don Anselmo era una enfermedad más contagiosa que la viruela. En ese silencio social, en esa falta de solidaridad, Carmen comprendió la verdadera magnitud de su soledad. No solo había perdido a su esposo, había perdido su lugar en el mundo. La comunidad la había expulsado tan eficazmente como su suegro, convirtiéndola en una paria a la que ayudar significaba buscarse la propia ruina. El camino hacia la quebrada del diablo era una cicatriz de tierra roja que descendía abruptamente hacia las zonas inundables de la propiedad. Un lugar donde el sol rara vez secaba el suelo por completo. Era tierra mala, arcillosa y estéril, donde Anselmo solía mandar a los animales enfermos para que murieran lejos de la vista de los compradores. Caminar por allí con 5 niños y un costal a cuestas se convirtió en un calvario físico. El lodo se pegaba a los guaraches y a los pies descalzos, añadiendo kilos de peso a cada paso, chupando la energía de sus piernas flacas. La lluvia, que había comenzado como una llovizna molesta, se transformó en un aguacero constante que borraba el horizonte, cerrando el mundo alrededor de la pequeña familia en un círculo gris y húmedo. Julián, intentando ser el hombre que su padre ya no podía ser, cargó a su hermano de 4 años en la espalda, aunque sus propias rodillas temblaban por el esfuerzo. Carmen lo miró de reojo y sintió una punzada de dolor en el pecho, más aguda que el hambre. Le estaban robando la infancia a su hijo, obligándolo a madurar a golpes de necesidad. No se dijeron nada durante kilómetros. El único sonido era el chapoteo de los pies y la respiración agitada de los niños. La lluvia lavaba las lágrimas de las mejillas de Carmen, mezclando la sal de su dolor con el agua dulce del cielo, permitiéndole llorar sin ser descubierta. Cada metro que avanzaban era una confirmación de su caída social, un descenso literal y figurado hacia lo más bajo de la existencia humana. Al llegar a la curva del sendero que revelaba su nuevo hogar, el corazón de Carmen se detuvo por un segundo, paralizado por la visión de la miseria absoluta. No era una casa, ni siquiera una choza digna. Era un barracón torcido, una estructura esquelética de tablas podridas que parecía mantenerse en pie solo por la costumbre de no caerse. El techo, una mezcla de paja vieja y láminas oxidadas, presentaba agujeros visibles incluso desde la distancia. Estaba asentado sobre un terreno irregular, rodeado de charcos de agua estancada que criaban mosquitos y enfermedades. Aquello no era un refugio para seres humanos, era una tumba abierta esperando a que el frío y la neumonía hicieran el trabajo sucio que don Anselmo no se había atrevido a hacer con sus propias manos. Los niños se detuvieron en seco, agrupándose alrededor de las faldas de su madre como pollitos asustados ante la presencia de un depredador. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntó Lupita con un hilo de voz, aferrando su muñeca de trapo sucia contra el pecho. Carmen no pudo responder de inmediato. La bilis le subía por la garganta al ver la crueldad desnuda de su suegro. La había enviado allí para que fracasara, para que se rindiera y se marchara del pueblo o muriera en el intento. Ese lugar era un insulto a la memoria de Rogelio, una declaración de guerra contra la dignidad de sus nietos. Pero en ese momento, bajo la lluvia incesante, no había opción de retroceso, ni lugar a donde huir. Respiró hondo, tragándose el vómito y el miedo, y forzó una expresión de calma en su rostro demacrado. «Sí, hija, por ahora», mintió con suavidad, sabiendo que, por ahora, podía significar para siempre si no encontraban una manera de sobrevivir al invierno que se acercaba. Avanzó hacia la puerta desvencijada del barracón, empujándola con el hombro. La madera gimió y cedió, revelando una oscuridad húmeda y un olor rancio a encierro y abandono. Carmen entró primero, pisando el suelo de tierra que ya comenzaba a convertirse en lodo dentro de la propia casa. No era un hogar, era una trampa mortal, pero esa noche, esa maldita noche,
sería lo único que se interpondría entre sus hijos y la muerte por hipotermia. La oscuridad dentro del barracón no era simplemente la ausencia de luz, sino una entidad física, pesada y sofocante, que olía a tierra mojada y madera en descomposición. Carmen tanteó las paredes con una mano temblorosa, sintiendo bajo sus dedos la textura viscosa del musgo que crecía en el interior. Prueba irrefutable de que la humedad había conquistado aquel espacio mucho antes que ellos. No había ventanas con vidrios, solo huecos rectangulares por donde el viento cruzaba libremente, trayendo consigo la lluvia pulverizada que empapaba lo poco que permanecía seco. El suelo era una extensión del lodazal de afuera, una superficie resbaladiza donde sus pies se hundían ligeramente, recordándole con cada movimiento que ahora vivían como animales, sin la dignidad básica de un piso firme donde descansar los huesos. Los niños se quedaron inmóviles en el centro de la única habitación, paralizados por el frío y el desconcierto, tiritando con un ritmo convulsivo que a Carmen le partía el alma. Julián mantenía los ojos muy abiertos, intentando penetrar las sombras, buscando algún mueble, alguna silla, cualquier rastro de civilización que les indicara que aquello era una casa. Pero no había nada. El espacio estaba vacío, despojado de cualquier humanidad. Como una cáscara hueca que el mundo había olvidado. El bebé comenzó a llorar, un sonido agudo y desesperado que rebotó en las paredes húmedas, amplificando la sensación de desamparo. Tenía hambre y frío, dos enemigos que Carmen no podía combatir esa noche con nada más que su propio cuerpo y su angustia. Con una determinación nacida de la desesperación, Carmen buscó el rincón menos expuesto a las goteras, un ángulo donde el techo parecía conservar cierta integridad. No tenía escoba para limpiar la suciedad, ni petates para aislarlos del suelo helado, así que hizo lo único que podía hacer. Abrió el costal de ropa húmeda y comenzó a extender las prendas menos mojadas sobre el barro. Era un acto patético, casi inútil, construir un nido con trapos viejos sobre la tierra fría, pero era el único gesto maternal que le quedaba disponible. «Vengan aquí», susurró, guiando a los pequeños hacia aquel parche de miseria, obligándolos a sentarse juntos, muy apretados, para conservar el poco calor animal que sus cuerpos aún generaban. Se acomodaron como una camada de cachorros abandonados, entrelazando brazos y piernas, buscando instintivamente el centro del grupo, donde el frío mordía con menos saña. Carmen se colocó en el borde exterior, exponiendo su espalda a la corriente de aire, para servir de escudo humano a sus hijos. Sentía la humedad del suelo traspasando las capas de tela, enfriándole los riñones y entumeciendo sus piernas, pero no se movió. Abrazó al bebé contra su pecho, desabrochándose la blusa para ofrecerle lo poco que tenía, aunque sabía que su propia falta de alimento pronto secaría su leche. El niño se calmó al sentir la piel de su madre, pero los otros 4 permanecían despiertos, con los ojos clavados en la oscuridad, escuchando los ruidos amenazantes de la tormenta. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina y paja era ensordecedor. Un martilleo constante que impedía cualquier pensamiento claro y mantenía los nervios a flor de piel. Cada racha de viento hacía crujir la estructura entera, provocando que la madera gimiera como si estuviera a punto de colapsar sobre sus cabezas. Carmen miraba hacia arriba, hacia las vigas negras, que apenas podía distinguir, rezando en silencio para que aguantaran una noche más, solo una noche más. Tenía miedo de que el barracón se viniera abajo, de que el viento arrancara el techo y los dejara expuestos a la furia total del cielo, terminando con la poca protección que les quedaba. El hambre comenzó a manifestarse, no como un apetito normal, sino como un dolor sordo en el estómago, un calambre que se mezclaba con el frío. Los niños no pidieron comida. Habían entendido, con esa intuición terrible de la infancia en tiempos de crisis, que no había nada que comer. Lupita se chupaba el dedo pulgar, un hábito que había abandonado hacía años, y que ahora regresaba como un consuelo regresivo.
Julián mantenía la mandíbula apretada para que no le castañetearan los dientes, intentando ser fuerte para no preocupar más a su madre, pero Carmen podía sentir los temblores que sacudían su cuerpo delgado contra su costado. Esa noche no cenarían, y Carmen sabía que el desayuno del día siguiente era una incógnita igual de dolorosa. En medio de esa vigilia forzada, Carmen se dio cuenta de que la puerta no tenía cerrojo, ni tranca, ni nada que impidiera la entrada de cualquiera que quisiera hacerles daño. Estaban en tierra de nadie, lejos de la protección del pueblo y expuestos a los peligros del monte, coyotes, serpientes, o peor aún, hombres borrachos o malintencionados que supieran que allí solo había una mujer y niños. La vulnerabilidad era absoluta. Buscó a su alrededor y encontró una piedra grande que alguien había dejado en una esquina. Se estiró sin soltar al bebé y la arrastró hasta la puerta, colocándola contra la madera podrida. No detendría a nadie decidido a entrar, pero al menos haría ruido, dándole unos segundos de advertencia. El paso de las horas se volvió una tortura psicológica, una eternidad medida en gotas de agua y escalofríos. Carmen no durmió. Mantuvo los ojos abiertos, vigilando las sombras, escuchando la respiración de sus hijos para asegurarse de que seguían vivos, de que el frío no se los estaba llevando en silencio. Repasaba mentalmente su situación una y otra vez, buscando una salida, un plan, algo que pudiera hacer al amanecer para cambiar su destino. Pero su mente chocaba siempre contra el mismo muro. No tenían dinero, no tenían tierra propia, no tenían aliados. Estaban solos, en el fondo de un pozo social del que nadie les lanzaría una cuerda. Hacia la madrugada, el cansancio venció a los niños, que cayeron en un sueño agitado y ligero, interrumpido por espasmos y gemidos. Carmen los observó con una mezcla de amor feroz y una culpa corrosiva. Se sentía responsable de su sufrimiento, aunque sabía que la crueldad de su suegro era la causa. Se prometió a sí misma, con una rabia fría que le calentó la sangre más que cualquier fuego, que algún día don Anselmo pagaría por ver a sus nietos durmiendo en el barro como cerdos. No sabía cómo ni cuándo, pero esa promesa se convirtió en el único combustible que la mantuvo cuerda, mientras la noche avanzaba hacia su fin. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas, la realidad del barracón se hizo visible en toda su crudeza, eliminando cualquier filtro de misericordia que la oscuridad hubiera podido ofrecer. Las paredes estaban manchadas de moho negro y verde. El techo era un mapa de goteras y podredumbre. El suelo era un lodazal inmundo donde habían dormido. Carmen se levantó con el cuerpo rígido y dolorido, con las articulaciones gritando protesta, pero se puso de pie. Miró a sus hijos, sucios y pálidos bajo la luz lechosa de la mañana, y supo que el tiempo del luto pasivo había terminado. Si querían sobrevivir en ese infierno, tendría que convertirse en algo más duro que una viuda, tendría que ser de hierro. Los días siguientes no fueron una vida, sino una guerra lenta y silenciosa contra los elementos y la indiferencia humana. Carmen salía con el alba, dejando a los niños más pequeños resguardados bajo los pocos metros de techo seco, mientras ella y Julián se adentraban en el monte bajo para buscar cualquier cosa que sirviera para fortificar su miseria. Recogían ramas caídas, pencas de maguey secas y piedras de río, cargándolas como mulas de carga hasta el barracón. Sus manos, antes acostumbradas a las labores domésticas de una esposa, se llenaron de cortes y callos en cuestión de horas, endureciéndose al contacto con la corteza áspera y la tierra. No había descanso ni domingo. Cada minuto que no trabajaban era un minuto que la muerte ganaba terreno sobre ellos. El hambre se instaló en el barracón como un huésped incómodo que se negaba a irse, dictando el ritmo de sus existencias. Sin dinero y sin cultivos, Carmen tuvo que recurrir a la recolección de lo que la tierra salvaje ofrecía: quelites que crecían al borde del camino, tunas silvestres y, en los días de suerte, algún conejo escuálido que Julián lograba atrapar con trampas rudimentarias.
Hervían las hierbas en una lata vieja que encontraron oxidada en el fango, limpiándola con arena hasta dejarla utilizable. El caldo verde y amargo engañaba al estómago por un rato, llenándolo de agua caliente, pero no daba fuerzas. Carmen servía primero a los niños, vigilando cada cucharada como si fuera oro líquido, y a menudo ella solo bebía el líquido restante, diciéndose a sí misma que no tenía hambre para que la mentira doliera menos. Una mañana, la necesidad la obligó a acercarse a los límites del pueblo, con la esperanza de que la caridad cristiana venciera al miedo al cacique. Se detuvo cerca del lavadero comunal, donde las mujeres del pueblo golpeaban la ropa contra las piedras, charlando entre risas y chismes. Cuando vieron a Carmen, demacrada y sucia, el silencio cayó sobre el grupo como una losa. Nadie la saludó. Las miradas se desviaban hacia el agua jabonosa o hacia el horizonte, haciéndola invisible. Una antigua vecina, a quien Carmen había ayudado en un parto difícil años atrás, se dio la vuelta bruscamente, dándole la espalda. Fue una lección brutal. El miedo a don Anselmo había castrado la compasión del pueblo. Carmen regresó al barracón con las manos vacías y el corazón lleno de una amargura negra, entendiendo que estaban completamente solos. La lucha por mantener el techo sobre sus cabezas se volvió una obsesión maníaca para Carmen. Pasaba horas mezclando barro con paja seca, que arrancaban de los campos lejanos, intentando resanar las grietas de las paredes podridas. Se subía al techo inestable, arriesgando el cuello, para colocar las pencas de maguey sobre los agujeros más grandes, tratando de desviar el agua que seguía cayendo intermitentemente. Era un trabajo de Sísifo. Por cada gotera que tapaba, aparecían dos nuevas, cuando la madera vieja cedía un poco más. Sus hijos la miraban desde abajo con ansiedad, viendo a su madre transformada en una criatura de lodo y determinación, una figura que ya no cantaba ni sonreía, sino que solo trabajaba con la mirada fija en la supervivencia. A pesar de sus esfuerzos, la humedad ganaba la batalla día tras día, infiltrándose en los pulmones de los niños. Lupita comenzó a toser por las noches, una tos seca y perruna que resonaba en la oscuridad del barracón y mantenía a Carmen en un estado de alerta permanente. Sin medicinas, recurrió a remedios antiguos, frotando el pecho de la niña con sebo y calentando trapos en una pequeña fogata que mantenían encendida con dificultad dentro de la casa. El humo irritaba los ojos y ennegrecía aún más las paredes, pero el calor era necesario. Carmen pasaba las noches sentada, vigilando la respiración de su hija, sintiendo una impotencia que le quemaba las entrañas, preguntándose cuánto tiempo más podrían resistir antes de que la enfermedad se cobrara el primer precio de su destierro. Desde la puerta del barracón, en los momentos raros de cielo despejado, se podía ver la silueta de la hacienda grande recortada contra el cielo, reinando sobre el valle. Carmen a veces se quedaba mirándola, no con nostalgia, sino con un odio frío y calculado. Imaginaba a don Anselmo sentado en su comedor de caoba, comiendo carne asada y bebiendo vino, mientras sus nietos masticaban raíces a pocos kilómetros de distancia. Esa imagen de injusticia alimentaba su fuerza cuando los músculos le fallaban. No se permitiría morir y darle el gusto al viejo de verlos desaparecer. La hacienda era un recordatorio constante de lo que les habían robado y de la crueldad que un hombre podía ejercer sobre su propia sangre por simple avaricia. La lluvia regresó con una violencia renovada hacia el final de la segunda semana, cambiando el tono de la amenaza. El cielo se tornó de un color plomizo, casi negro, y el aire se volvió pesado y eléctrico, cargado de una humedad que hacía difícil respirar. Los animales del monte se escondieron, y un silencio antinatural precedió al estruendo. Carmen sabía leer el cielo, se había criado en el campo y conocía las señales de una tormenta que no viene a regar, sino a destruir. Miró el arroyo seco que pasaba cerca del barracón, sabiendo que en pocas horas se convertiría en un torrente furioso. Estaban en la parte baja del terreno, en la quebrada, el lugar natural hacia donde toda el agua de los cerros correría sin freno. El viento comenzó a azotar primero,
arrancando las pencas que Carmen había colocado con tanto esfuerzo en el techo y lanzándolas lejos como si fueran hojas de papel. El barracón crujió peligrosamente, inclinándose unos grados más hacia el lado donde el terreno estaba más blando. Los niños gritaron, asustados por el ruido del mundo exterior que parecía querer entrar a buscarlos. Carmen no perdió tiempo en consuelos vacíos. Agarró la pala oxidada que habían encontrado días atrás entre la maleza, una herramienta vieja y mellada, con el mango astillado. «Julián, agarra a tus hermanos y súbanse a la única mesa que hay», ordenó, gritando para hacerse oír sobre el viento. «No bajen por nada». Salió al exterior, recibiendo el impacto de la lluvia helada que caía como piedras sobre su cuerpo. El agua ya corría por el suelo, formando riachuelos que lamían los cimientos podridos de la casa. Carmen clavó la pala en el lodo, comenzando a cavar una zanja frenética alrededor del muro más expuesto, intentando crear un canal que desviara el flujo del agua. Era una batalla desigual, una mujer esquelética contra la furia de la naturaleza desatada. El barro pesaba toneladas, pegándose al metal, resistiéndose a ser movido, chupando sus pies con cada movimiento. Carmen cavaba y lloraba de rabia, golpeando la tierra con una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su instinto maternal llevado al límite. La tormenta arreció hasta convertirse en un diluvio bíblico, borrando la visibilidad a pocos metros. Carmen trabajaba a ciegas, guiada solo por el pánico de ver cómo el agua comenzaba a entrar en la casa. Sus manos sangraban, la piel de las palmas levantada por el roce brutal de la madera astillada, pero no soltó la pala. Tenía que profundizar la zanja, tenía que llegar más hondo para que el agua tuviera por donde correr lejos de sus hijos. Fue entonces, en medio de un golpe descendente impulsado por la desesperación pura, cuando el filo de la pala chocó contra algo que no cedió. No era una roca, ni una raíz. El sonido fue distinto, un golpe metálico y hueco que resonó extrañamente bajo el estruendo de la lluvia, vibrando en sus brazos hasta los hombros. Carmen se detuvo un segundo, limpiándose el agua de los ojos, mirando hacia el agujero negro que el agua comenzaba a llenar, sin saber que acababa de golpear el destino. El sonido metálico bajo la pala no pertenecía a la tierra. Era una nota disonante en la sinfonía de barro y lluvia que ahogaba el mundo. Carmen se quedó inmóvil un instante, con el agua escurriendo por su rostro sucio, mirando el agujero anegado donde el lodo negro burbujeaba tragándose la herramienta. El instinto le gritaba que siguiera cavando la zanja para salvar su casa, pero una curiosidad primitiva, nacida de la desesperación absoluta, la impulsó a arrodillarse en el fango. Soltó la pala y hundió las manos en la mezcla helada de tierra y agua, tanteando a ciegas en la oscuridad del subsuelo, buscando la forma de aquello que se negaba a ser movido. Sus dedos, entumecidos por el frío, rozaron una superficie fría, rugosa por el óxido, pero inequívocamente artificial. Una esquina recta, un borde de hierro. Una tapa. No era una piedra ni una raíz vieja, era una caja, enterrada profundamente, como un ataúd para secretos que nadie debía encontrar. Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. Estaba tocando algo que había sido ocultado a propósito, algo que la tierra de la Quebrada del Diablo había guardado celosamente durante años. Escarbó frenéticamente, arañando el barro con las uñas rotas, ignorando el dolor y el agotamiento, liberando centímetro a centímetro el objeto de su prisión geológica. El agua de la lluvia llenaba el hueco tan rápido como ella sacaba la tierra, convirtiendo la tarea en una lucha contra el tiempo y la física. Pero la obstinación de Carmen era más fuerte que el lodo. Finalmente logró asir un asa lateral, corroída pero aún firme. Tiró con todas sus fuerzas, usando las piernas para hacer palanca, gruñendo con un esfuerzo animal mientras sus pies resbalaban en el suelo inestable. La tierra emitió un sonido de succión obsceno, un chasquido húmedo y profundo, y soltó su presa. Carmen cayó hacia atrás sentada en el fango, con una caja de metal pesado sobre su regazo. Era una caja de municiones antigua,
de aquellas que usaban los revolucionarios décadas atrás, sellada con cera y tiempo, pesada como un pecado mortal. La lluvia repiqueteaba sobre la tapa oxidada, limpiando parcialmente la costra de tierra que la cubría, revelando el metal oscuro bajo la suciedad. Carmen no intentó abrirla allí. El instinto le decía que lo que hubiera dentro no debía ser expuesto a la tormenta. Se puso de pie con dificultad, abrazando el objeto contra su pecho como si fuera otro hijo más, y corrió hacia la entrada del barracón, resbalando y trastabillando. Entró empapada, temblando violentamente, trayendo consigo el olor a lluvia y a tierra removida. Los niños, que seguían apiñados sobre la mesa como náufragos en una balsa, la miraron con ojos desorbitados. Vieron a su madre convertida en una aparición de barro, sosteniendo un objeto extraño y oscuro, con la respiración agitada y una mirada febril que los asustó más que los truenos. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Julián, bajando de la mesa con cautela, atraído por el misterio que su madre había traído de la tormenta. Carmen no respondió de inmediato. Dejó la caja sobre el suelo de tierra, lejos de las goteras, y se pasó el dorso de la mano por la frente para limpiarse el barro de los ojos. «No sé», susurró, y su voz temblaba. Se arrodilló frente al objeto, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas. A la luz vacilante de la pequeña fogata que agonizaba en un rincón, la caja parecía un artefacto de otro mundo, algo peligroso y prometedor a la vez. El candado que aseguraba la tapa era un bloque de óxido, una masa informe que había perdido su función hacía mucho tiempo. Carmen buscó una piedra grande, la misma que usaba para trancar la puerta, y golpeó el cierre con un golpe seco y preciso. El metal podrido se dio con un crujido lamentable, rompiéndose en pedazos que cayeron al suelo. Carmen contuvo la respiración y levantó la tapa pesada. El chirrido de las bisagras oxidadas fue agudo, cortando el aire viciado del barracón. Un olor antiguo escapó del interior, un aroma a papel viejo, a encierro y a historia estancada, que contrastaba violentamente con la humedad fresca de la lluvia. Lo primero que vio no fue oro, sino un paquete envuelto en tela de hule, cuidadosamente preservado de la humedad y el tiempo. Con manos que no dejaban de temblar, desenvolvió el hule. Dentro había papeles, documentos legales amarillentos con sellos oficiales de una época anterior, y un diario de cuero negro, desgastado por el uso, con las esquinas dobladas. Carmen no sabía leer con fluidez, apenas descifraba las letras con esfuerzo, pero reconoció los sellos. Eran escrituras de propiedad, documentos de tierras, mapas antiguos con lindes marcados en tinta roja. Debajo de los papeles, en el fondo de la caja, envueltas en trapos de terciopelo que se deshacían al tacto, había algo más pesado. Carmen levantó uno de los envoltorios y sintió la forma circular y sólida a través de la tela. Deshizo el nudo del trapo y el brillo de la plata golpeó sus ojos, reflejando la luz tenue del fuego. Eran monedas grandes y pesadas de plata maciza, pesos fuertes de aquellos que ya no circulaban, pero que valían una fortuna por su metal. Había docenas de ellas, apiladas ordenadamente, una pequeña fortuna escondida bajo el lodo de la miseria. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Aquello era dinero real, dinero suficiente para comprar comida, medicinas, ropa, quizás incluso para largarse de ese infierno. Pero junto con el alivio, llegó un terror frío y paralizante. Ese dinero no estaba allí por accidente. Alguien lo había escondido, y ese alguien no quería que fuera encontrado. Julián se acercó, sus ojos fijos en el brillo de la plata. ¿Es dinero, mamá?, preguntó en un susurro reverente, como si temiera que hablar en voz alta hiciera desaparecer el tesoro. «Es plata», corrigió Carmen, cerrando la caja de golpe, ocultando el brillo. «Pero no es nuestro, Julián. Esto es un secreto». Miró a sus hijos, sus caras sucias y hambrientas, y luego miró la caja bajo sus manos.
Sabía que esas monedas podían salvarles la vida, pero también sabía que en un pueblo controlado por don Anselmo, la riqueza súbita en manos de una viuda desterrada era una sentencia de muerte. Si el viejo se enteraba, no dudaría en acusarla de robo para quitarle todo, y de paso, quitársela a ella de en medio. Tomó el diario de cuero y lo abrió al azar. La letra era apretada, nerviosa, escrita con una tinta que se había desvanecido a un color sepia. Carmen acercó el libro a la luz, forzando la vista para leer las primeras líneas de una página marcada. Hoy me han amenazado de nuevo. Anselmo quiere las tierras del norte. Dice que las tomará por las buenas o por las malas. Sé que mi tiempo se acaba. Carmen cerró el libro de golpe, sintiendo una náusea repentina. No había encontrado solo dinero. Había encontrado la memoria de un crimen, la voz de un muerto que acusaba directamente al hombre que los había echado al lodo. Tenía en sus manos el arma que podía destruir a su suegro, o el motivo por el cual los matarían a todos esa misma noche. Aquella noche, Carmen no durmió, convertida en la guardiana de un secreto que pesaba más que la propia miseria. Enterró la caja nuevamente, pero no afuera en el lodo traicionero, sino dentro del barracón, justo debajo del lugar donde encendían la fogata. Cavó con una cuchara vieja y sus propias manos hasta que sus uñas sangraron, depositando el metal frío en la tierra y cubriéndolo meticulosamente con cenizas y tierra pisada. Sabía que el fuego ocultaría cualquier rastro de tierra removida. Nadie buscaría un tesoro debajo de las brasas calientes. Se acostó sobre ese suelo irregular, con el corazón martillando contra las costillas, consciente de que ahora dormían sobre la salvación y la condena al mismo tiempo. Cada ruido nocturno, cada crujido de la madera le hacía abrir los ojos, temiendo que don Anselmo o sus capataces hubieran olido la plata a través de la tormenta. Al amanecer, la lluvia cesó, dejando tras de sí un mundo lavado y silencioso, pero el hambre de los niños seguía intacta, más voraz que antes. Carmen tomó una decisión peligrosa. Extrajo una sola moneda de plata de su escondite, una pieza grande con el perfil de un emperador olvidado, y la envolvió en un trapo sucio que escondió en su seno, pegado a la piel. Miró a Julián a los ojos, transmitiéndole la gravedad de la situación sin necesidad de palabras. Él quedaba a cargo. Nadie entra, nadie sale. Y si alguien pregunta, mamá fue a buscar leña al monte alto, le ordenó. Julián asintió solemnemente, con esa madurez prematura que la desgracia le había tallado en el rostro, entendiendo que la vida de sus hermanos dependía de su silencio. Carmen no fue al pueblo cercano, donde cada tendero y comerciante le debía lealtad o dinero a su suegro. Caminó 18 kilómetros bajo el sol vaporoso de la mañana, atravesando cerros y veredas de cabras hasta llegar a San Cristóbal, una localidad vecina donde el nombre de Anselmo era conocido, pero no temido. Sus pies, envueltos en guaraches remendados, se ampollaron con el roce del barro seco, pero no se detuvo. Caminaba con la urgencia de una madre que escucha el llanto de sus hijos a la distancia, impulsada por la promesa de la harina y la medicina. Llegó al mercado del pueblo ajena y anónima, una viuda más entre tantas, invisible para la gente que compraba y vendía, sin saber que ella llevaba una fortuna antigua contra su pecho. Encontró una casa de empeño discreta, un local oscuro que olía a polvo y desesperanza, atendido por un anciano que apenas levantó la vista de su periódico. Carmen puso la moneda sobre el mostrador de madera gastada. El hombre la tomó, sopesándola con sorpresa, y luego la mordió por costumbre antes de examinarla con una lupa. ¿De dónde sacó esto una mujer como usted?, preguntó con sospecha, mirando sus manos agrietadas y su ropa sucia. Carmen no parpadeó. Tenía la mentira preparada en la punta de la lengua. Era de mi abuela, lo único que nos dejó antes de morir en la revolución, respondió con voz firme. El viejo la miró unos segundos más, calculando el riesgo, y finalmente le ofreció una suma que era un robo para el valor real de la plata, pero una fortuna para ella. Carmen aceptó sin regatear. No podía permitirse el lujo de llamar la atención. El regreso fue una marcha triunfal silenciosa. Carmen cargaba un costal de yute lleno de maíz, frijol negro, manteca, y lo más importante, un frasco de jarabe para la tos de Lupita y unas mantas de lana gruesa.
El peso sobre su espalda era brutal, curvando su columna. Pero cada paso la llenaba de una euforia extraña. Por primera vez en semanas, no regresaba con las manos vacías ni con la cabeza baja. Se detuvo antes de llegar a la vista del barracón para ensuciar un poco el costal con tierra, para que pareciera algo viejo o regalado, por si alguien la veía. La precaución se había convertido en su segunda piel. Sabía que la envidia en los pueblos pequeños tiene ojos en todas partes, y que la prosperidad de una viuda desterrada sería motivo de interrogatorios inmediatos. Esa noche comieron hasta hartarse. El olor de las tortillas calientes y los frijoles refritos llenó el barracón, transformando el aire viciado en algo que olía a hogar. Los niños comieron con una voracidad que a Carmen le dolía ver, limpiando los platos con los dedos, lamiendo hasta la última gota de grasa. Después, cubrió a Lupita con la manta nueva y le dio la medicina. El silencio de la tos, que llegó una hora después, fue la música más dulce que Carmen había escuchado en su vida. Sin embargo, impuso una regla de hierro. Nadie dice nada. Si alguien pregunta, la señora de la tienda nos fió por lástima. Si abren la boca, el abuelo nos quita todo. El miedo en los ojos de los niños le aseguró que el secreto estaba a salvo. Con el estómago lleno y los niños dormidos, Carmen encendió una vela de cebo y volvió a sacar el diario. Necesitaba entender a quién pertenecía aquella vida que ahora la salvaba. Leyó despacio, descifrando la caligrafía elegante de un hombre llamado Evaristo. Las páginas narraban la historia de una amistad traicionada. Evaristo y Anselmo habían sido socios, casi hermanos, pero la ambición de Anselmo creció como una hiedra venenosa. El diario detallaba cómo Anselmo había falsificado linderos, sobornado jueces y finalmente amenazado de muerte a la familia de Evaristo para obligarlos a huir. «Me voy sin nada para salvar a mis hijos», decía la última entrada, «pero dejo enterrado mi legado y la prueba de su crimen. Si algún día esto ve la luz, que Dios haga la justicia que los hombres me negaron». Carmen cerró el libro sintiendo un frío que no venía del clima. Don Anselmo no era solo un viejo avaro. Era un criminal que había construido su imperio sobre el robo y el terror. Ella vivía en las tierras que él había robado, gastando el dinero de su víctima. Comprendió que su suegro no la había mandado a la quebrada del diablo por casualidad. La había mandado al lugar que él consideraba maldito, el lugar donde probablemente había enterrado su conciencia décadas atrás. Ahora, ella tenía en sus manos la capacidad de destruir el legado del cacique. Pero esa misma capacidad la ponía en la mira de un hombre que ya había demostrado que no tenía límites morales. El diario no era solo papel, era un arma cargada. Las semanas pasaron, y el barracón comenzó a cambiar de manera sutil, casi invisible para el ojo ajeno. Carmen contrató a un viejo carpintero de otro pueblo, pagándole con comida y un poco de dinero, para que reforzara las vigas maestras y tapara los agujeros del techo. Pero le ordenó usar madera vieja y oscura, para que las reparaciones no parecieran nuevas. «Que siga pareciendo una ruina por fuera», le dijo. El hombre, que había visto muchas cosas en sus años, no hizo preguntas y trabajó en silencio. Por dentro, el lugar se volvió seco y cálido. Por fuera, seguía siendo el mismo montón de tablas grises y tristes que don Anselmo despreciaba. Era un camuflaje de miseria diseñado para proteger su pequeña y frágil prosperidad. Pero en un pueblo donde el viento lleva los chismes más rápido que el polvo, la supervivencia de Carmen no pasó desapercibida. La gente esperaba verla regresar suplicando o encontrar sus cadáveres después de las primeras heladas. En cambio, veían humo constante saliendo de la chimenea improvisada y a los niños jugando cerca del arroyo, ya no esqueléticos, sino con un poco más de carne en los huesos. Los murmullos comenzaron en la plaza, en la cantina, en el atrio de la iglesia. ¿Cómo le hace la viuda?, se preguntaban. ¿Tendrá un hombre escondido?
¿Estará robando ganado? ¿O será que hace brujería? Las especulaciones crecían como maleza, alimentadas por la incomprensión de cómo alguien condenado a muerte podía atreverse a seguir viviendo. Finalmente, los rumores llegaron a la hacienda grande, trepando hasta los oídos de don Anselmo como una enredadera venenosa. El viejo estaba sentado en su despacho, revisando las cuentas de la cosecha, cuando su capataz principal, un hombre de cicatriz en la cara llamado Rutilio, le comentó con malicia que la viuda y los chamacos se ven muy repuestos para estar comiendo tierra. Anselmo dejó de escribir, la pluma suspendida en el aire. La mera idea de que Carmen lo estuviera desafiando, sobreviviendo sin su permiso y sin su ayuda, era un insulto a su poder. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba al valle. A lo lejos, apenas visible entre la bruma, se veía el humo del barracón. Sus ojos se entrecerraron. Si la tierra no los había matado, tal vez era hora de que él terminara el trabajo que la naturaleza había dejado inconcluso. La decisión de don Anselmo no fue un arrebato de ira momentánea, sino una maniobra calculada con la frialdad de quien aplasta una plaga antes de que se extienda por los cultivos. No esperó a que cayera la tarde. Ordenó ensillar su caballo negro, un animal enorme y nervioso que resoplaba vapor en el aire húmedo, y llamó a Rutilio y a otro peón de confianza para que lo escoltaran. No llevaban armas de fuego a la vista, pues no las necesitaban para amedrentar a una mujer y a 5 niños, pero llevaban machetes colgados al cinto y cuerdas de ixtle en las sillas de montar, herramientas de trabajo que en las manos equivocadas servían para impartir castigos silenciosos. La caravana salió de la hacienda con un peso pesado, bajando por la pendiente hacia la quebrada, como jinetes del apocalipsis rural, decididos a borrar la mancha de desobediencia que Carmen representaba en el mapa de su propiedad. El descenso hacia el barracón fue lento, pues el terreno seguía siendo traicionero incluso días después de la tormenta. Los cascos de los caballos se hundían en el fango hasta la cuartilla, salpicando lodo negro sobre las botas lustradas del patrón, lo cual solo servía para aumentar su mal humor. Desde su montura, Anselmo observaba el paisaje desolado con asco. Aquella tierra no valía nada para la siembra, era un pantano inútil que solo servía para enterrar secretos o personas indeseables. Sin embargo, al acercarse a la estructura de madera, notó algo que le molestó profundamente. La cerca estaba levantada de nuevo. El techo tenía parches que parecían firmes. Y lo peor de todo, había un orden en la miseria, una dignidad doméstica que desafiaba su sentencia de ruina. Carmen escuchó el retumbar de los cascos mucho antes de verlos. Era un sonido rítmico y pesado que vibraba en el suelo de tierra, distinto al de los truenos o el viento. Estaba desgranando mazorcas dentro del barracón, cuando el instinto la paralizó. No necesitó asomarse para saber quién venía. El miedo tiene una memoria auditiva precisa. «Julián», llamó con voz ahogada, soltando el maíz. «Mete a tus hermanos al cuarto de atrás y no salgan. Pase lo que pase, no salgan». El niño, al ver la palidez mortal en el rostro de su madre, obedeció sin chistar, arrastrando a los pequeños hacia la oscuridad del fondo. Carmen se quedó sola en la pieza principal, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado, pero no corrió a esconderse. Buscó el diario de cuero bajo las cenizas frías del fogón. Lo limpió apresuradamente con su falda y lo sostuvo contra su pecho como si fuera un escudo de hierro. Los jinetes se detuvieron frente a la entrada del barracón, bloqueando la poca luz que entraba por la puerta. Don Anselmo no se bajó del caballo de inmediato. Se quedó arriba, observando a Carmen con una mirada que mezclaba desprecio y curiosidad, como quien mira a un insecto que se niega a morir pisado. El caballo resopló, inquieto por el olor a humedad y pobreza. «Así que aquí es donde escondes lo robado», gritó el viejo, su voz ronca rompiendo la tranquilidad de la mañana. Rutilio y el otro peón rieron por lo bajo, una risa servil y cruel. Carmen salió despacio,
cruzando el umbral hacia el barro, obligándose a no bajar la cabeza, obligándose a mirar a los ojos al hombre que deseaba su destrucción. «Aquí no hay nada robado, don Anselmo», respondió ella, sorprendida de que su voz no se quebrara, aunque sus rodillas temblaban bajo la falda larga. «Solo hay lo que la tierra nos da y lo que mis manos trabajan». El viejo soltó una carcajada seca, sin alegría. «¿Lo que la tierra da? Esta tierra está maldita, mujer. Si estás comiendo, es porque le estás robando a mi ganado o estás vendiéndote en el pueblo». La acusación fue un escupitajo verbal, diseñado para humillarla, para reducirla a una prostituta o una ladrona frente a sus propios hijos que escuchaban al otro lado de la pared. Anselmo hizo un gesto y Rutilia desmontó, desenvainando el machete con un movimiento fluido, no para atacar, sino para empezar a cortar los postes de la cerca que Carmen había levantado con tanto esfuerzo. «Tengo órdenes de limpiar esta posilga», gritó Anselmo, espoleando su caballo para que diera unos pasos hacia adelante, obligando a Carmen a retroceder casi hasta la pared de madera. «Si no te largas por las buenas, te sacaremos con fuego. No voy a permitir que críes ladrones en mis tierras». Rutilio golpeó una de las vigas maestras con el plano del machete, haciendo retumbar toda la estructura. Dentro, el bebé comenzó a llorar, un sonido agudo que pareció irritar aún más al cacique. La amenaza ya no era velada. Estaban ahí para destruir el refugio físico, para quemarlo hasta los cimientos y obligarlos a huir hacia la nada absoluta. Carmen sintió el calor de la injusticia subiéndole por el cuello, desplazando al miedo, transformándose en una claridad fría y peligrosa. Carmen dio un paso adelante, ignorando al caballo que se encabritaba peligrosamente cerca de su rostro. Levantó el diario envuelto en trapos, mostrándolo como si fuera una reliquia sagrada. «Usted puede quemar esta casa, don Anselmo», dijo, elevando la voz para que los peones también escucharan. «Pero si lo hace, esto llegará a manos del juez federal en la capital». El viejo frunció el ceño, confundido por el objeto y la audacia de la mujer. «¿Qué basura es esa?», preguntó con desdén, aunque una sombra de duda cruzó sus ojos. «Es el diario de Evaristo», sentenció Carmen, pronunciando el nombre prohibido con una dicción perfecta. «Y tiene todas las fechas, los nombres de los jueces que usted compró, y el lugar exacto donde enterró a los testigos». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, más pesado que la tormenta más violenta. Los pájaros en el monte callaron y hasta el caballo de Anselmo pareció congelarse. El color huyó del rostro del cacique, dejándolo con una palidez cerosa, enfermiza. Rutilio se detuvo con el machete en el aire, mirando a su patrón, esperando una orden que no llegaba. Anselmo conocía ese libro. Había pasado 20 años creyendo que se había podrido bajo el lodo, junto con la memoria de sus crímenes. Verlo allí, en las manos sucias de su nuera despreciada, fue como ver a un fantasma salir de la tumba para arrastrarlo al infierno. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por el terror puro de quien se sabe descubierto. «Usted nos echó aquí para que muriéramos», continuó Carmen, aprovechando la parálisis de su enemigo. «Nos mandó a la quebrada del diablo porque pensó que nadie buscaría aquí, que el lodo taparía todo. Pero la tierra tiene memoria, don Anselmo, y ahora la memoria es mía». Apretó el diario contra su pecho, notando cómo el cuero viejo se calentaba con su piel. «No estoy sola. Ya le mandé copia de las primeras páginas al cura de San Cristóbal». Mintió con una fluidez que la sorprendió, una mentira necesaria para asegurar su vida. «Si algo nos pasa a mí o a mis hijos, si este barracón se quema por accidente, el libro original sale para México mañana mismo». Anselmo bajó la mirada, vencido por primera vez en décadas. No podía matarla allí mismo. Rutilio y el otro peón estaban escuchando, y aunque eran leales, el miedo a la justicia federal era mayor que la lealtad a un patrón caído. Además, la duda de si realmente había copias lo corroía por dentro. El viejo tiró de las riendas con una violencia innecesaria,
haciendo girar al caballo, dándole la espalda a Carmen para ocultar el temblor de sus manos. «Vámonos», gruñó a sus hombres, con una voz que había perdido todo su trueno. «Esto no se queda así». Pero todos sabían que sí, que en ese momento, en medio del barro y la miseria, el poder había cambiado de manos. Carmen se quedó de pie, viendo cómo se alejaban, sintiendo que las piernas le fallaban, cayendo de rodillas en el lodo, no por su misión, sino por el peso insoportable de haber sobrevivido al diablo, mirándolo a los ojos. Cuando el último eco de los cascos de los caballos se disolvió en la bruma de la tarde, Carmen no sintió el alivio de la victoria, sino el colapso físico de quien ha sostenido el techo del mundo con los hombros. Se quedó de rodillas en el barro durante minutos que parecieron horas, con las manos aferradas a sus faldas sucias, para controlar los espasmos nerviosos que le sacudían los brazos. El aire volvió a entrar en sus pulmones de manera irregular, dolorosa, como si hubiera estado sumergida bajo el agua fría del arroyo. No había triunfado, simplemente había ganado tiempo, pero sabía que un animal herido y acorralado como don Anselmo es doblemente peligroso. Vomitó bilis pura sobre la tierra negra, purgando el miedo que se había tragado para no gritar, mientras la lluvia, ahora una llovizna fina y triste, volvía a caer sobre su espalda encorvada. Julián fue el primero en salir de la oscuridad del cuarto trasero, asomando la cabeza con cautela antes de correr hacia ella. Al ver a su madre arrodillada, no lloró, se detuvo a unos pasos, observándola con una mirada nueva, adulta y grave, desprovista de la inocencia que había perdido esa mañana. Carmen se limpió la boca con el reverso de la mano y se puso de pie con dificultad, apoyándose en el hombro frágil de su hijo mayor. No hubo abrazos ni palabras de consuelo falsas. Julián entendió, sin que nadie se lo explicara, que la mujer que se levantaba del lodo ya no era solo su madre, sino la única barrera entre ellos y el abismo. Ese silencio compartido selló un pacto de madurez forzada entre ambos. La infancia había terminado oficialmente en el barracón. Esa noche, el barracón se sintió diferente, como una fortaleza bajo asedio. Carmen no volvió a esconder el diario bajo la tierra. Lo colocó sobre la mesa coja, junto a la vela, como un arma cargada que debe estar siempre al alcance de la mano. Pasó las horas de oscuridad releyendo las páginas, memorizando nombres, fechas y ubicaciones, convirtiendo la información en su propia armadura. Descubrió que Evaristo no había huido. Anselmo lo había emboscado en el paso de los coyotes, simulando un asalto de bandoleros. El detalle con el que el antiguo socio describía sus sospechas previas a la muerte era escalofriante, una crónica anunciada de una traición. Carmen sentía que el espíritu de Evaristo estaba allí, en esa habitación húmeda, exigiendo a través de sus ojos cansados el ajuste de cuentas que había esperado 30 años. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa y antinatural, una calma chicha que pesaba en el aire más que la humedad. Don Anselmo no regresó, pero su ausencia era una presencia constante, una sombra que oscurecía el sol incluso al mediodía. En la hacienda, los rumores decían que el viejo se había encerrado en su despacho, bebiendo aguardiente y gritándole a los fantasmas, prohibiendo la entrada incluso a la servidumbre. El terror a la denuncia federal lo había paralizado, corroído por la paranoia de no saber cuánto sabía realmente Carmen o con quién había hablado. Esa parálisis del enemigo fue el oxígeno que Carmen necesitaba para respirar y planear su siguiente movimiento. Sabía que no podía mantenerse a la defensiva para siempre. Con la certeza de que Anselmo no se atrevería a atacarla abiertamente por el momento, Carmen comenzó a usar las monedas de plata con una audacia calculada. Ya no caminaba hasta el pueblo vecino escondiéndose. Contrató a un carretero local para que trajera materiales de construcción.
láminas nuevas, vigas de pino curado, sacos de cemento. No pidió permiso ni dio explicaciones. El sonido de los martillos y las sierras comenzó a resonar en la quebrada del diablo, un ruido de progreso que era una bofetada sonora para la hacienda grande. Carmen no estaba simplemente reparando una choza, estaba construyendo una declaración de permanencia, fortificando su posición en la tierra que intentaron usar para borrarla. El pueblo observaba esta transformación con una mezcla de fascinación y espanto. La viuda despreciada, la que debía haber muerto de hambre o frío, ahora dirigía obras y pagaba con plata antigua. Los chismes cambiaron de tono. Ya no hablaban de la pobrecita Carmen, sino de la doña Fermen, atribuyéndole pactos oscuros o herencias secretas. Algunos decían que había encontrado el tesoro de los cristeros. Otros, que sabía secretos tan sucios que el mismísimo diablo le tenía respeto. Carmen dejaba que hablaran. Comprendió que el respeto en esas tierras no nacía del amor, sino del miedo y del misterio. Si creían que era una bruja o una mujer peligrosa, mejor. Nadie se mete con quien se cree tocado por lo sobrenatural. Una tarde, una semana después del enfrentamiento, apareció Rutilio, el capataz de la cicatriz. Pero esta vez no venía a caballo ni con el machete en la mano. Llegó a pie, con el sombrero en la mano, deteniéndose respetuosamente en la linde de la propiedad, donde la cerca nueva marcaba el territorio de Carmen. Traía un mensaje, no una orden. «El patrón quiere hablar con usted, señora», dijo con la voz baja, evitando mirarla a los ojos. «Dice que suba a la casa grande, que pueden llegar a un arreglo sobre los papeles». La oferta era una trampa obvia, o quizás una rendición desesperada. Pero Carmen sabía que subir a la hacienda era entrar en la boca del lobo, donde las leyes y los testigos desaparecían tras los muros de piedra. Carmen se limpió las manos llenas de harina en el delantal y miró al capataz con una frialdad que hizo que el hombre retrocediera un paso. «Dile a tu patrón que mis piernas están muy cansadas para subir cuestas», respondió con voz tranquila pero cortante. «Si Anselmo quiere hablar, que baje él aquí. Él conoce el camino. Y esta vez que venga solo, sin perros falderos». Rutilio abrió los ojos con incredulidad. Nadie, nunca, le había negado una convocatoria al cacique. Pero al ver la determinación en el rostro de la viuda y a Julián afilando un palo detrás de ella, el capataz asintió y se dio la vuelta, llevando consigo la negativa, como quien lleva una declaración de guerra. La negativa de Carmen fue el golpe final al orgullo de Anselmo, pero también una jugada maestra de poder. Al obligarlo a bajar, invertía la jerarquía natural del pueblo. Ella se convertía en la autoridad, y él en el suplicante. Carmen sabía que el viejo no bajaría de inmediato. Su soberbia necesitaría tiempo para pudrirse un poco más, para fermentar en el miedo, hasta que la necesidad de salvar su propio pellejo fuera mayor que su dignidad. Preparó a sus hijos para la espera, instruyéndoles sobre qué hacer si ella tenía que enfrentarse al viejo a solas. El barracón, con sus mejoras y su techo firme, ya no era un lugar de muerte, sino un puesto de comando desde donde una madre defendía el futuro de su estirpe. Pasaron 3 días más de silencio tenso. Carmen continuó con su rutina, pero con los sentidos aguzados, durmiendo por turnos cortos, siempre con un ojo abierto. Sabía que el desenlace estaba cerca. No buscaba venganza por el placer de dañar, sino seguridad. Quería papeles firmados, tierras a nombre de sus hijos, y la garantía absoluta de que nunca más tendrían que bajar la cabeza ante nadie. Miraba el diario todas las noches, sintiendo el peso de la historia de Evaristo, prometiéndole al fantasma que su muerte no había sido en vano. Finalmente, una mañana de niebla baja, vio una figura solitaria descendiendo la colina a pie, apoyándose pesadamente en un bastón, arrastrando los pies por el mismo barro donde había condenado a sus nietos. El rey bajaba a la pocilga para negociar su corona. La llegada de don Anselmo al umbral del barracón fue una imagen que desafiaba la lógica del poder que había regido la región durante medio siglo. El viejo patriarca, acostumbrado a mirar el mundo desde la altura de su caballo o el balcón de su hacienda, parecía haberse encogido durante la caminata.
Sus botas de cuero fino, diseñadas para estribos y suelos de madera pulida, estaban cubiertas de una costra espesa de fango negro que le pesaba en los pies como grilletes de plomo. Respiraba con dificultad, un silbido asmático que delataba sus años y su falta de costumbre al esfuerzo físico real, apoyándose en el bastón con una necesidad que ya no era solo decorativa. Se detuvo ante la puerta abierta, jadeando, buscando en el interior la figura de la mujer que lo había obligado a descender a los infiernos de su propia propiedad. Carmen no se levantó para recibirlo. Permaneció sentada a la mesa de pino recién cepillado, con las manos entrelazadas sobre el diario cerrado, en una postura de juez que espera al acusado. Había mandado a los niños al huerto trasero con instrucciones estrictas de no acercarse, protegiéndolos de ver la degradación final de su abuelo, o quizás protegiendo al viejo de la mirada acusadora de su propia sangre. El silencio en la habitación era denso, solo roto por el sonido de la respiración agitada de Anselmo y el crepitar lejano de la leña en el fogón. Carmen lo miró a los ojos y no vio al monstruo que los había echado a la lluvia, sino a un hombre viejo, asustado y vencido por sus propios pecados. Una cáscara vacía, que solo se mantenía en pie por el orgullo rancio. «Pasa, Anselmo», dijo ella, omitiendo el don por primera vez en su vida, despojándolo verbalmente de su título. «El suelo es de tierra, así que no te preocupes por ensuciar». El viejo entró con paso vacilante, quitándose el sombrero con un gesto automático que denotaba más cansancio que cortesía. Sus ojos recorrieron el interior del barracón, notando las mejoras, la limpieza, el olor a comida reciente, y una mueca de disgusto cruzó su rostro. Le ofendía profundamente ver que habían logrado convertir su castigo en un hogar. Se dejó caer en la silla vacía frente a Carmen, haciendo crujir la madera, y puso las manos sobre la mesa, unas manos manchadas de hígado y temblores, que contrastaban con la firmeza inmóvil de las manos de su nuera. «Dime qué quieres para quemar ese maldito libro», soltó Anselmo sin preámbulos, su voz ronca cargada de un veneno impotente. «Te daré dinero, suficiente para que te largues a la capital y vivas como una reina, lejos de aquí. Pero quiero ese diario hecho cenizas hoy mismo». Intentaba negociar como siempre lo había hecho, comprando voluntades y pagando silencios, creyendo que todo en la vida tenía un precio en monedas de oro. No entendía, o se negaba a aceptar, que Carmen no buscaba riqueza, sino arraigo y justicia. Ella lo observó con una lástima fría, negando lentamente con la cabeza. «No me voy a ir, Anselmo. Mis hijos nacieron en esta tierra, y aquí se van a quedar. El dinero se acaba, pero la tierra permanece». Carmen puso la mano sobre el diario, acariciando la cubierta de cuero como si fuera la piel de un animal vivo. «No quiero tu dinero sucio para huir como una ladrona. Quiero la mitad de las tierras de la Vega, las que eran de Evaristo originalmente. Quiero la escritura de esta casa y del terreno circundante, a nombre de Julián y sus hermanos». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Y quiero que firmes ante el notario que la casa grande pasará a mis hijos cuando tú mueras, sin trucos ni deudas ocultas». La demanda era exorbitante a los ojos del cacique. Le estaba pidiendo desmembrar su imperio, ceder su legado a la mujer que despreciaba. El viejo golpeó la mesa con el puño, un gesto débil que apenas hizo vibrar la vela. «Estás loca. Prefiero morir antes que dejar que despedaces mi hacienda. Esas tierras son mi vida». Su rostro se enrojeció con una furia repentina. Las venas de su cuello se hincharon peligrosamente. «Soy tu patrón. Soy el abuelo de esos bastardos». Carmen no se inmutó. Abrió el diario en una página marcada con un hilo rojo y comenzó a leer en voz alta, con una dicción clara y letal. 4 de noviembre de 1910. Anselmo me citó en el vado. Sé que lleva gente armada. Si no vuelvo, busquen en el pozo seco de la mina vieja. Cerró el libro de golpe. El pozo seco, Anselmo.
¿Crees que los huesos de Evaristo siguen ahí? Porque el juez federal estaría encantado de mandar a excavar. La mención del pozo fue el golpe de gracia. Anselmo se derrumbó en la silla, como si le hubieran cortado los tendones que lo mantenían erguido. El color huyó de su cara, dejándolo gris y ceroso. Ese secreto, esa ubicación específica, era algo que nadie podía saber, algo que él había enterrado bajo toneladas de piedra y olvido. La realidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un mazo. No estaba negociando con una viuda ignorante. Estaba negociando con un testigo póstumo, que tenía el poder de ponerlo frente a un pelotón de fusilamiento. Su resistencia se evaporó, reemplazada por un terror primitivo a la cárcel y a la muerte ignominiosa. «Está bien», susurró, y la palabra sonó como si se estuviera arrancando un diente. «Tendrás las tierras, tendrás los papeles. Pero maldita sea tu estampa, Carmen. Vas a destruir el apellido». Carmen lo miró sin parpadear. El apellido ya lo destruiste tú cuando mataste a tu amigo y echaste a tu sangre al lodo. Yo solo estoy tratando de limpiar lo que queda para mis hijos. No había triunfo en su voz, solo una fatiga inmensa. Sabía que ganaba seguridad, pero a costa de pactar con el diablo, de permitir que un asesino muriera en su cama a cambio del futuro de su familia. Era un trato sucio, pero necesario en un mundo donde la justicia pura no existía para los pobres. «No mañana, Anselmo, hoy», exigió Carmen, empujando una hoja de papel y un lápiz hacia él. «Vas a escribir un compromiso ahora mismo, con tu firma y tu letra. Y mañana temprano, Rutilio vendrá a buscarnos en la carreta, no caminando, para ir al pueblo y legalizarlo ante el notario. Si intentas alguna trampa, si veo un solo hombre armado cerca de aquí, el diario sale por correo». Anselmo tomó el lápiz con dedos torpes, temblando de rabia y humillación, y comenzó a escribir garabatos sobre el papel. Renunciando a su reino pedazo a pedazo, bajo la vigilancia implacable de la mujer que había subestimado. Cuando el viejo terminó de firmar, se levantó con dificultad, pareciendo 10 años más viejo que cuando entró. No miró a Carmen, ni dijo adiós. Tomó su bastón y salió al sol de la tarde, caminando de regreso hacia su caballo que lo esperaba lejos, arrastrando los pies por el mismo camino que había recorrido con arrogancia 1 hora antes. Carmen se quedó en la puerta, viendo cómo la figura del cacique se hacía pequeña en la distancia, absorbida por la inmensidad del paisaje. No sintió alegría, sintió el peso de la responsabilidad absoluta. Ahora era dueña de tierras, matriarca de un futuro incierto, y guardiana de un secreto terrible. Se giró hacia el interior de su casa, donde el diario seguía sobre la mesa, y supo que su guerra había terminado, pero la paz tardaría mucho más en llegar. A la mañana siguiente, la llegada de la carreta de la hacienda al barracón no fue un acto de cortesía, sino de rendición protocolaria. Rutilio, con el rostro pétreo de quien mastica vidrio, ayudó a Carmen y a los niños a subir a la plataforma de madera, donde habían colocado bancas limpias por primera vez en años. Carmen vestía su ropa negra, lavada y planchada con un esmero obsesivo, y llevaba el diario envuelto en un paño sobre el regazo, visible pero intocable. El viaje hacia el pueblo fue un desfile silencioso a través de los campos, que pronto cambiarían de dueño. Los peones que trabajaban en la orilla del camino se detenían para mirar, quitándose el sombrero no ante el capataz, sino ante la mujer que iba sentada con la espalda recta, emanando una autoridad que no necesitaba gritos para hacerse sentir. La entrada al pueblo de San Cristóbal causó un revuelo sordo, una onda expansiva de murmullos que precedía al paso de la carreta. La gente sabía que algo monumental estaba ocurriendo. Dan Anselmo había llegado 1 hora antes en su coche de caballos, entrando en la notaría con la cara del color de la ceniza vieja, y ahora llegaba su nuera desterrada, escoltada por los propios hombres del cacique.
Carmen bajó frente al edificio de gobierno con la cabeza alta, ignorando los cuchicheos de las beatas y las miradas codiciosas de los comerciantes. No iba allí a pedir limosna ni clemencia, iba a cobrar una deuda de sangre, con tinta y papel sellado, y esa certeza le daba una elegancia que ninguna joya podía comprar. Dentro del despacho del notario, el aire estaba viciado por el humo de tabaco y la tensión acumulada. El licenciado, un hombrecito calvo que había servido a los caprichos de Anselmo durante décadas, leía los documentos con manos temblorosas, lanzando miradas furtivas entre el cacique hundido en su sillón y la viuda que permanecía de pie. La lectura de las cláusulas fue lenta y dolorosa para el viejo. La cesión de la mitad de las tierras cultivables, la transferencia de la propiedad de la Quebrada del Diablo, y la cláusula testamentaria irrevocable sobre el casco de la hacienda. Anselmo firmó con un trazo rabioso que casi rasgó el papel, sin levantar la vista, entregando su reino para salvar su pellejo, mientras Carmen firmaba despacio, con una letra infantil pero firme, sellando el destino de sus hijos. Al salir a la luz del mediodía, con la copia de las escrituras guardada junto al diario, Carmen sintió que el mundo había cambiado de eje. Don Anselmo no salió tras ella. Se quedó dentro, alegando un malestar repentino, incapaz de enfrentar la vergüenza pública de ver a su nuera convertida en terrateniente. En la plaza, Rutilio se acercó a Carmen, ya no con arrogancia, sino con la cautela de un perro que reconoce a un nuevo amo. «¿A dónde la llevo, patrona?», preguntó, y esa palabra, patrona, resonó en el silencio de la plaza como un cañonazo. Carmen lo miró y negó con la cabeza. «A la Quebrada, Rutilio. Y después». «Vas a llevarle sus cosas a don Anselmo a la casa de huéspedes del jardín. La casa grande se cierra hasta que mis hijos sean mayores». La noticia de que el cacique se había retirado a la pequeña casa de visitas, cediendo el control de las tierras a la viuda, corrió como pólvora, transformando el miedo en respeto instantáneo. Esa misma tarde, proveedores que antes le habían negado el crédito llegaron al barracón ofreciendo semillas, herramientas y ganado a cuenta de la próxima cosecha. Carmen los recibió sin rencor, pero sin amnesia, aceptando los tratos con la frialdad de quien sabe que la lealtad de esa gente pertenece al dinero, y no a las personas. No se mudó a la hacienda vacía, decidió permanecer en el barracón, ampliándolo, mejorándolo, convirtiéndolo en el corazón de su nueva administración, un recordatorio constante de dónde venían y del precio que habían pagado. La transformación de las tierras fue radical y metódica. Donde antes había abandono, Carmen ordenó drenar los pantanos de la quebrada, revelando un suelo negro y fértil que había estado descansando bajo el agua durante años. Contrató a los peones que Anselmo había despedido por viejos o enfermos, dándoles un salario justo y un trato humano que generó una lealtad fanática. Los campos comenzaron a verdear con una fuerza que parecía sobrenatural, alimentados por el trabajo honesto y, decían algunos, por la justicia divina que finalmente sonreía a los desposeídos. Julián, a sus 10 años, dejó de ser el niño cargador de leña para convertirse en el aprendiz de administrador, cabalgando junto a su madre, aprendiendo a leer la tierra y los cielos. Don Anselmo se convirtió en un espectro en su propia vida, un recluso que vagaba por el jardín de la casa de huéspedes, observando desde la distancia cómo su imperio florecía en manos ajenas. No hablaba con nadie, consumido por la amargura y el miedo a que el diario saliera a la luz, a pesar del trato. Se marchitó rápidamente, como una planta venenosa arrancada de raíz, perdiendo peso y lucidez, murmurando nombres de muertos y maldiciones contra la lluvia. Carmen nunca le prohibió ver a los nietos, pero el viejo jamás los llamó. Su orgullo era una enfermedad incurable, que lo aislaba más efectivamente que cualquier barrote, prefiriendo la soledad absoluta antes que admitir su derrota ante la sangre de su sangre. Carmen gestionó su poder con una austeridad monástica. No compró vestidos de seda ni carruajes lujosos. Seguía vistiendo de negro, con las manos ásperas por el trabajo. Pero ahora sus hijos iban a la escuela del pueblo con zapatos nuevos y libros bajo el brazo.
Guardó el diario y las monedas de plata restantes en una caja fuerte empotrada en el suelo del barracón, bajo su cama, durmiendo cada noche sobre la garantía de su seguridad. Sabía que la paz era frágil y que dependía del silencio de ese libro. Se convirtió en la guardiana de una memoria terrible, cargando sola con el conocimiento de los crímenes que habían pagado por el pan de sus hijos. Con el tiempo, el barracón dejó de ser conocido como un lugar de miseria para convertirse en el centro neurálgico de la región. La gente venía a pedir consejo a doña Carmen, a solicitar trabajo o mediación en disputas, ignorando al viejo cacique que se pudría en vida a pocos kilómetros. Carmen los recibía en la mesa de pino, bajo el techo que ella misma había remendado, impartiendo una justicia simple y directa que contrastaba con los años de abusos de su suegro. No había olvidado el dolor de la exclusión. Por eso su hacienda se convirtió en refugio para otros desterrados, creando una comunidad unida por la gratitud y el trabajo compartido. Sin embargo, en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba el techo de lámina con furia, Carmen todavía se despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, buscando instintivamente a sus hijos en la oscuridad para asegurarse de que el barro no se los había tragado. El trauma del despojo nunca desapareció del todo. Se quedó alojado en sus huesos como una reuma crónica, recordándole que todo lo que tenía era prestado por el destino y defendido con los dientes. Miraba hacia la ventana, hacia la oscuridad donde una vez reinó el miedo, y sabía que aunque había ganado la guerra, la paz interior era un lujo que quizás nunca podría permitirse. Pasaron 10 años desde aquella firma forzada, una década en la que el tiempo pareció acelerarse para compensar los años perdidos en la miseria. Los hijos de Carmen crecieron rectos y fuertes, como árboles plantados en suelo profundo, lejos de la sombra venenosa que había intentado asfixiarlos. Julián se convirtió en un hombre de pocas palabras y mucha acción, administrando las tierras con una justicia que su abuelo jamás conoció, pagando lo justo y mirando a los ojos a quienes trabajaban la tierra. No había látigos en la nueva hacienda, ni deudas heredadas que esclavizaran a las familias por generaciones. La prosperidad que floreció en la Quebrada del Diablo no fue fruto de la explotación, sino de la obstinación de una madre que se negó a aceptar que su destino estaba escrito en el lodo. Don Anselmo murió una madrugada de noviembre, solo y amargado, en la habitación alquilada que nunca llegó a sentir como propia, rodeado de botellas vacías y fantasmas que no lo dejaban dormir. No hubo luto oficial en el pueblo, ni lágrimas sinceras de la comunidad. Su partida fue recibida con el mismo silencio indiferente que él había dispensado en vida a los sufrimientos ajenos. Fue Rutilio, viejo y cansado, quien llevó la noticia al barracón, quitándose el sombrero ante Carmen con una reverencia que ya no era fingida. Carmen recibió la noticia sin alegría, pero también sin rencor. La muerte del viejo cacique era simplemente el cierre de un libro contable que había estado en números rojos durante demasiado tiempo. El entierro fue un asunto discreto, pagado por Carmen, quien insistió en que el abuelo de sus hijos tuviera una tumba digna, no por amor al hombre, sino por respeto a la sangre que, para bien o para mal, corría por las venas de su descendencia. De pie frente a la fosa abierta, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, Carmen sintió que finalmente soltaba la carga invisible que había llevado sobre la espalda desde el día en que fue expulsada. Miró la lápida de piedra fría y no vio a un enemigo, sino a una advertencia tallada en granito. El poder sin compasión es solo una forma más elaborada de soledad. Sus hijos, ya jóvenes adultos, permanecieron a su lado, entendiendo que ese día enterraban no solo a un pariente, sino a una era de terror. Con la muerte de Anselmo, la cláusula del testamento se activó, y la propiedad legal de la inmensa hacienda pasó oficialmente a manos de los nietos, bajo la tutela de Carmen. Sin embargo, ella tomó una decisión que desconcertó a los notarios y escandalizó a los tradicionalistas. Se negó a mudarse a la casa grande. Esa casa tiene las paredes manchadas de recuerdos que no quiero limpiar, dijo.
La mansión se convirtió en graneros y escuela para los hijos de los trabajadores, un lugar de vida y ruido infantil donde antes reinaba el silencio sepulcral del cacique. Carmen permaneció en el barracón ampliado, en la casa que había nacido de la resistencia, donde cada viga y cada ladrillo tenían una historia de supervivencia que contar. El diario de Evaristo, aquel testigo mudo que había cambiado el curso de la historia, tuvo un destino final en el fuego. Una noche, años después, Carmen lo sacó de la caja fuerte por última vez. Lo sostuvo sobre las llamas de la chimenea, viendo cómo el cuero viejo se retorcía y las páginas amarillentas se convertían en ceniza negra y volátil. Ya no lo necesitaba como arma. La justicia se había cumplido, no en los tribunales, sino en la vida misma. Mantenerlo era mantener vivo el odio, y Carmen quería que sus nietos crecieran sin la sombra de la venganza oscureciendo sus corazones. Vio arder los secretos y sintió que por primera vez el aire que respiraba era completamente limpio. Carmen envejeció con la dignidad de quien ha cumplido su misión, con el rostro surcado por arrugas que eran mapas de sus batallas. Se sentaba en el porche del barracón por las tardes, viendo caer el sol sobre los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, campos que alguna vez fueron un pantano despreciado. La gente del pueblo pasaba y la saludaba con veneración, llamándola la patrona del barro, un título que ella aceptaba con una media sonrisa irónica. Sabían que esa mujer había doblado la mano del destino con nada más que una pala oxidada y el amor feroz por sus hijos. Su leyenda se contaba en las cocinas y en las plazas, una historia de advertencia para los poderosos y de esperanza para los caídos. A veces, cuando la lluvia regresaba con fuerza, Carmen todavía sentía el eco del miedo antiguo, el frío del abandono calándole los huesos. Pero ya no estaba sola. La casa estaba llena de vida, de nuevas generaciones que no conocían el hambre ni la humillación. Sus nietos corrían por los pasillos secos y seguros, ajenos al horror que había cimentado su fortuna. Y eso, pensaba Carmen, era su mayor victoria, haber absorbido todo el veneno para que ellos pudieran beber agua limpia. La memoria del dolor era suya para cargar, un sacrificio silencioso que toda madre hace para que sus hijos puedan caminar ligeros hacia el futuro. La Quebrada del Diablo cambió de nombre con el tiempo, pasando a ser conocida como la Huerta de Carmen. Pero los viejos del lugar nunca olvidaron lo que había sucedido allí. El sitio se convirtió en una prueba física de que la tierra no es buena ni mala, sino que devuelve lo que se le da. Muerte a quien siembra muerte y vida a quien la trabaja con respeto. Las monedas de plata que habían iniciado todo se gastaron en educación y medicina, invirtiéndose en la gente, multiplicándose en bienestar real en lugar de acumularse en cofres estériles. El verdadero tesoro que Carmen había desenterrado no era el metal, sino la capacidad de transformar la desgracia absoluta en una oportunidad de redención. Al final de sus días, Carmen comprendió que la vida es como aquel barracón, una estructura frágil azotada por tormentas constantes, que solo se mantiene en pie si los cimientos están hechos de verdad y coraje. No se arrepentía de nada, ni de la dureza con la que trató a Anselmo, ni de las mentiras necesarias para sobrevivir. Había hecho lo que tenía que hacer en un mundo diseñado para aplastarla. Cerró los ojos una tarde tranquila, arrullada por el sonido del viento en los maizales, sabiendo que dejaba un mundo un poco menos cruel del que había encontrado, y que su nombre no sería recordado con miedo, sino con la gratitud silenciosa de quienes encontraron refugio bajo su techo. Esta historia nos recuerda que, a veces, cuando la vida nos empuja hacia el abismo y nos tira al barro, no es para enterrarnos, sino para que encontremos la fuerza que no sabíamos que teníamos. La verdadera riqueza no siempre brilla como el oro. A veces está escondida bajo la suciedad, esperando a que tengamos el valor de ensuciarnos las manos para sacarla a la luz. Carmen nos enseñó que la dignidad no se negocia y que la justicia, aunque tarde y llegue por caminos torcidos, siempre termina encontrando su lugar. ¿Y tú?
¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.